SER Podcast. Hace muchos años en un reino junto al mar habita una señorita cuyo nombre era Annabelle, y crecía aquella flor sin pensar en nada más que en amar y ser amada, ser amada. Analizamos el partido del Real Madrid, que juega mañana en casa y que... No, perdón, en casa no, juega en Vitoria. Juega el domingo en Vitoria. Y veremos cómo está el equipo de Xabi Alonso. Situación complicada. Desde el arranque de temporada no ha ido todo bien. Anoche entraba el compañero de LAS, director de LAS, José Félix Díaz, que decía: tengo la sensación de que la decisión no está tomada, pero me da a mí que Xabi Alonso, para llegar a enero, complicado. No... Es que cuando uno llega al banquillo del Real Madrid, puede haber pasado y haber hecho la mili en cualquier otro lado, pero cuando llegas al Madrid, esto es otra historia. Está por ahí Roncero ya. Hola, Tommy, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Yago? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás tú? Vamos. Pues hombre, expectante, como todos los madridistas, porque efectivamente estamos viviendo unas semanas convulsas, solo salpicadas por el oasis de San Mamés, pero es cierto que aquello que queríamos que era un punto de inflexión hacia arriba acabó siendo un espejismo, pero dándole vueltas hoy he reflexionado bastante y yo creo sinceramente, salvo una hecatombe fuera de lo imaginable en Vitoria, que ahora despedirá a Xabi Alonso, no solucionaría nada. Y a medio plazo creo que incluso incrementaría el problema, porque el otro día el propio Bernabéu puso el foco claramente en algunos jugadores y en general al equipo. Es decir, no estaban echando fuego y gasolina sobre el banquillo, que tiene su parte olícota, por supuesto, pero que la afición en Madrid, yo la he pulsado bastante, no está diciendo: oye, hay que echar ese Alonso que es muy malo y con eso está todo arreglado. Al contrario, tiene que haber problemas de la actitud de algunos jugadores, problemas estructurales de plantilla, problemas de actitud de algunos divos y un problema clarísimo de lesiones, hasta el extremo que el Madrid, que se descuide, va a tener que ir con medio Castilla a Vitoria. Por lo tanto, echarle ahora toda la culpa a Xabi Alonso creo que sería ventajista, y sobre todo mirar pensando en el día después, creo que sería un error mayúsculo. Jordi, Tala, Guaita, a todos, ¿creéis que se la juega el domingo Xabi Alonso o no? Yo creo que se ha producido esta semana, no sé si Tomás creo que lo ha insinuado, se ha producido, Yago, esta semana una noticia importante. En el Coliseo Blanco estaba Florentino en el palco, cual emperador, con el pulgar arriba, abajo, ¿qué hago? Y yo creo que la tentación de Florentino, el emperador, era pulgar abajo. A los leones. Sí, pero de repente el emperador se da cuenta de que el respetable dice: ostras, aquí la culpa no es solo de Xabi Alonso, aquí la culpa también es de los futbolistas y quizá también del presidente. Es decir, lo que dice el respetable es: ostras, cuando queréis correr, corréis, le dice el respetable público madridista a los futbolistas. Y yo creo que esto a Florentino, pienso, es una impresión, también le tiene que hacer recapacitar, en el sentido de decir: a ver si será que mi hinchada no solo apunta a Xabi Alonso, sino que apunta también a futbolistas, porque Tomás lo explicó muy bien. Los pitos eran de forma retroactiva y el público de Bernabéu pasó factura, Yago, a antiguos partidos, a partidos anteriores, donde se vio a muchos futbolistas del Real Madrid andando. Por lo tanto, ojo, porque el 90% de la responsabilidad no recae en Xabi Alonso, sino que al parecer queda más repartida. Y este es un escenario difícil de gestionar, máxime cuando el propio Xabi Alonso ha dado la razón a Guardiola. Esto realmente es un hecho insólito. También me gustaría saber cómo lo ha vivido el propio Tomás, cómo ha vivido que Xabi Alonso confirmara, ratificara que la versión buena es la de Guardiola. Dejen que Xabi Alonso mee con la suya. Y Xabi Alonso dice sí. Eso me pareció una ordinaria de Guardiola, por eso no la catalogo. Es decir, cuando la gente es irrespetuosa a una sala de prensa, lo has oído, ¿no? Cuando la gente es irrespetuosa a una sala de prensa, porque Guardiola ya lo dijo una vez en el Bernabéu con el puto amo, es muy educado cuando le apetece, y cuando le apetece suelta una fresca creyendo que con eso mete la zorra en gallinero ajeno. Y a mí, yo es que fíjate, es que te lo juro, ni con mis amigos habla del tema. Yo a Guardiola, no tanto que se mal, le ignoro profundamente, con lo cual
yo valoro lo que he dicho, que es información. A mí lo que diga Guardiola, para los guardiolistas como vosotros, que os dé vuestros caldos de cultivo en vuestros cafés tan interesantes, pero en mi círculo no entra. O sea, yo de Guardiola no hablo, porque no pierdo el tiempo con alguien que lo hace todo con una demagogia populista, que con gente como yo, criada en La Mancha, en Carabanchel, no cuela. A mí no me engaña Guardiola. Conmigo... Ay, pincharía vuestros. Yo, si fuera amigo, me diría, joder, con Roncero no puedo, no le engaño, no le llevo al huerto. Mala suerte, inténtalo con otro. Sí, no. Pero en periódico ha salido un poco. En el AS ha salido un poco este asunto también, ¿eh? Sí, pero yo no soy el AS, yo soy una persona que espero que tú tengas independencia para decir lo que piensas. Yo soy del AS a muerte, pero gracias a Dios somos libres. Somos libre pensadores. Hombre, ¿qué me vas a decir? Yo empecé en el AS, cuidado, Pero bueno, pero más allá, escúchame, pero más allá de el desacierto en la expresión que no le gusta, por lo visto, a Tomás, yo creo que el diagnóstico que hizo Guardiola es el diagnóstico que también muchos madridistas están haciendo, y que yo creo que en ese plebiscito del que hablabais el otro día deja claro la afición. Y es que Xabi Alonso no ha podido, salvo un tramo muy pequeño de temporada, ser el entrenador que quería ser y para el que fue llamado por parte del presidente del Real Madrid, y firmó 3 años, y luego no le han dejado. Yo creo, a tu pregunta directa, Yago, yo creo que la decisión ya está tomada. Yo creo que se está esperando en tiempo y forma, y me imagino que también algo que no es baladí, que es quién se va a poner en el banquillo del Real Madrid, pero yo creo que ya con una figura absolutamente denostada en el vestuario, donde los pulsos pues prácticamente todos los ha perdido, sobre todo el de Vinicius, de cara a todo el mundo, sin autoridad el entrenador. Claro. Yo creo que ya es muy complicado reconducir esa situación, porque además los jugadores de cualquier equipo, estamos hablando ahora del Real Madrid, pero los jugadores te toman la medida. Si le dejas 5, te cogen 5, si le dejas 8, te cogen 8. Y aquí han visto la debilidad de cara al presidente que tiene Xabi Alonso. Pero anda marcha atrás, O sea, tienes razón, porque eso era así. Pero a los jugadores se anda marcha atrás porque han visto las orejas al lobo. Es decir, las expresiones que yo vi, tanto en redes sociales como en declaraciones en las flash interview de los futbolistas arropando sin titubeos a Xabi Alonso, no las vimos en partidos anteriores, con lo cual yo creo que entre ellos se han dado cuenta de que la diana va a cambiar. Pero igual, bueno, ya veremos si es tarde o no, cuidado, ya veremos. Pero tarde porque Xabi Alonso ya ha desgastado. No, iba a decir... Sí, tala. No, iba a decir que igual de forma no tan férrea como ahora destaca Tomás, pero yo después de la victoria contra Olympiacos se habló de punto de inflexión, después de San Mamés se habló de punto de inflexión, y muy pocas horas después el equipo y tuvo una actuación, sobre todo hasta la expulsión de Fran García contra Celta de Vigo, absolutamente bochornosa. Yo creo que los jugadores, y en eso sí estoy de acuerdo con Tomás, vieron que el otro día ya el dedo de la afición no les dirigía al entrenador, sino que se lo dirigía directamente a ellos. Claro. Directamente a ellos. Claro, y ahora hay que ver si son capaces de sostenerlo en el tiempo y no solo en un partido. Pero espabilan por ellos, no por el árbitro, por el entrenador. Espabilan porque dicen, que ahora ya las balas ya no van para ahí, ahora ya la metralla me llega. Claro, pues les pitaron. Eso es cierto. Claro. Pero más vale que ellos, digamos, a tiempo hayan atisbado ese peligro, porque efectivamente, echas el lunes a Xabi Alonso, estupendo. Ahí sí que ya se acabaron los escudos, ahí sí que la afición dirá, bueno, claro, el que pongas que va a ser un interino, porque evidentemente ahora por desgracia no puede venir un Klopp, no puede venir un, como te diría, un Zidane, que ya sería el sueño eterno, aunque yo siempre he apuntado el nombre de Raúl, pero como sé por información que Raúl ni se plantea, pues de lo que queda es interino. Pues ya sea Arbeloa o Solari, te lo vas a cargar en 1 mes y medio, porque ¿qué le vamos a pedir? ¿Que Arbeloa y Solari suben 10 victorias consecutivas? No digo que sea imposible, pero es muy poco probable. Entonces, los jugadores saben que el fuego amigo del Bernabéu, el siguiente no puede ser ya para el banquillo. Entonces también les tocaría a ellos. Entonces, los jugadores se han dado cuenta que o arropan al entrenador de manera pública y escenificándola como hicieron el otro día, o realmente la gente dice, chicos, que por pero no es arropar, Tomás, no es arropar. Lo decía esta mañana Simeone cuando le he preguntado en la sala de prensa. Al final, los futbolistas tienen que creer en el entrenador. No vale con respaldarlo públicamente. Xabi Alonso quiere que si le dice a Vinicius que tiene que dar 2 carreras de repliegue y tapar, y a Valverde porque no tiene otro lesionado que juegue lateral derecho, él no quiere que le den una palmadita en redes sociales o en un micrófono en una zona mixta. Lo que quieren es que lo hagan. No, pues que crean ellos
en su plan. Yo creo que eso es lo importante, no que cierres Pues claro, filas sí. de forma Pero populista de cara a las redes sociales. Claro, sí. Pero por algo se empieza. Y el otro día la actitud del equipo cambió por completo, aunque verá que la segunda parte Vinicius ya dejó de presionar. Y eso ya, más otras cuestiones que sabemos todos, provocó ya que la gente le señalara, digamos, a nivel individual, pero la actitud del otro día del equipo, incluida a Valverde, fue muy buena. O sea, la gente no silbaba la actitud del equipo, silbaba, como decía el otro día, que Jordi lo recordaba, con carácter retroactivo, lo que ha pasado sobre todo el día del Celta, y en Elche, y en Vallecas, y en Girona. Me parece tarde, me parece muy tarde. Creo además que la actitud de los jugadores no tiene que ver con el arrepentimiento, sino con el miedo. El miedo al Bernabéu y el miedo al entorno. Y me parece, he escuchado muchísimas cosas de los jugadores. Les ha parecido mal tener que entrenar antes de lo que pensaban. Los viajes tampoco les gustaban. Demasiados vídeos. Y luego yo llevo meses percibiendo que la gente que rodea a Florentino dice que Florentino no puede con Xabi Alonso. Hablo de meses. Y he tenido gente conocida en el palco del Bernabéu que se ha enterado que Florentino estaba enfadado con Xabi incluso días que ganaba el Real Madrid. Y yo creo que hay un caldo de cultivo muy jodido. Me parece muy tarde para el arrepentimiento de todos. Y no sé si llegan a tiempo. Y luego me parece una canallada, porque creo que es un tío que llegaba a ese banquillo con un expediente y una pátina impecable, y en 4 meses parece un pelele. No, y sobre todo, y ahí Tomás nos podrá ayudar, y sobre todo con el consenso de toda la gente para cambiar un poco la actitud de lo que había sido la pasada temporada. Entonces, para mí, lo que no tiene ningún tipo de explicación, Tomás, es que tú traigas un entrenador para hacer lo que estaba intentando hacer Xabi Alonso y que luego en mitad del viaje le dejes solo y no se lo permitas hacer. Es que eso no tiene ningún sentido. Que lleva 4 meses la temporada. Que son 4 meses. No, lo que pasa es que esto, por eso pero decía ha pasado que esto muchas cosas en 4 meses, ¿eh? Claro, pero no todas son culpa de Xabi Alonso, Iago. No todas son culpa del entrenador. Estoy de acuerdo. Sí, yo soy el primero que ha señalado más a los jugadores, pero es verdad que hay una parte del de Xabi Alonso que eso es verdad que ha chocado precisamente porque él ha estado en el club, ha sido campeón con el Real Madrid y conoce la idiosincrasia del club, y es que se ha cerrado mucho con su staff, digamos, y digamos ha puesto anteojeras a lo que es todo lo que es un club tan grande como el Madrid, con gente que siempre está a tu alrededor para echarte una mano, para ayudarte, para aconsejarte, para compartir criterios, que eso lo hacían incluso Zidane o Ancelotti, y con resultados bastante buenos, por cierto. Y yo creo que Xavi estaba tan encerrado en su opción de que esta es mi idea y que de mi idea no me baja nadie, que fíjate, curiosamente en Bilbao, que ha sido el único día de verdad donde el madridista está orgulloso del equipo, Xavi habló con los jugadores y convino que había que hacer un bloque más bajo, no una presión tan alta, para pillar a la Atleti a la contra, porque la Atleti arriesgaba. Entonces, te quiero decir que él ahí ya sí notó que algunas cosas son negociables, entre comillas. No digo que plantear la táctica con la plantilla, pero no olvidemos que los clubes con jugadores grandes hablan todos los entrenadores y hablan de cosas. Eso es una bomba, que Messi... tienes tú que Messi, ¿tú crees que Messi no hablaba con los entrenadores que ha tenido de este? Te digo hasta jugadores que echó, o sea que... Yo creo que Vinicius le lleva el agua a Messi. Yo creo que Vinicius le lleva el agua, pero que ha ganado Champions en 4 años, es verdad. Sí, ha ganado Champions, pero se ha comportado como un mal compañero de vestuario con Xabi Alonso este año. Para mí. Pero yo creo, Tommy, ningún futbolista está por encima del escudo de cualquier club. En este caso el Real Madrid. Totalmente. Y yo creo pero que ¿tú te has percibido eso en la conducta del Real Madrid con Vinicius? ¿Tú has percibido eso después de la cenita en el cambio? ¿Has percibido eso o has percibido que lo dejaron solo al entrenador? No, que le dejaron solo. Si precisamente lo que voy a decir es que además lo tenemos muy reciente, que para mí es una bofetada sin mano al Real Madrid, que es lo que ha ocurrido en Liverpool. En Liverpool hay un jugador que es una institución que podía haber ganado algún año. El año pasado tuvo unos números impresionantes hasta que cayó con el Paris Saint-Germain en la eliminatoria de Liga de Campeones, que es Mo Salah. Y un entrenador que encima está mucho peor, mucho más debilitado, que va 10º en la Premier, que llevan sin ganar la Intemerata. Bueno, pues él pega una rajada, le echa un pulso al entrenador y el club dice, el que manda es el entrenador. Si es que eso no se puede edulcorar de ninguna forma, Tommy, y yo creo que lo que ocurrió en el clásico... Si no edulcoro, pero si no lo digo por ti. Quiero decir, pero ¿sabes lo que tenía hecho Xavi el día siguiente? Dejarlo en el banquillo. Es que Xavi, a él nadie le hubiera podido, nadie le previó. Pero si hace eso, ¿estamos seguros de que no hay llamadita a Xabi Alonso?
Pues no lo sé, pero Xabi Alonso, el Xabi Alonso yo conozco, mira, el Xabi Alonso tiene mucha identidad con Mourinho y con la contundencia y disciplina que tenía Mourinho, que a veces es discutible, a veces estaba de acuerdo. Y yo creo que esto es lo que Madrid. pensaba que Xabi Alonso lo haría. Pensaba que Xabi Alonso eso lo haría. Decía, oye, Xabi Alonso ha mamado de Mourinho y ahora Mourinhista. Para mí es el principal. Para mí es lo principal. Para mí eso que está diciendo Tomás, que para mí es fundamental, es el gran reproche y la gran cruz que tiene que llevar Xabi Alonso. Y ha sido que ha tragado con todo. Porque a ti el club te puede hacer esa llamada y te puede decir que tienen que renovar a Vinicius para no dejarle irse gratis y llevarse un buen dinero cuando lo quieran vender. Y yo eso lo puedo entender. Pero ahí el entrenador tiene que decir, oye, aquí estoy yo. Claro, en un vestuario. Pero yo, perdona, sin ánimo tampoco de querer enredar más de la cuenta, pero Tomás, un poco... Eres un cachondo. Viniendo de ti, seguro que no quieres enredar. Pero el director nos pide que en el viernes, que es el tramo final de la semana, hagamos un poco de balance. Claro. Y Guardiola ha sido noticia. Hemos dedicado muchas horas en el Sanedrín, incluso en nuestras retransmisiones, pues Guardiola ha sido muy presente, ¿no? Y yo te quiero preguntar, tú para nosotros eres el oráculo de referencia de interpretación del madridismo. Te lo pregunto honestamente y sinceramente. A ojos de la hinchada merengue, que Xabi Alonso ratifique la versión de Guardiola, que Xabi Alonso compre la versión de Guardiola y que Xabi Alonso diga en público, en sala de prensa, en sede parlamentaria, que Guardiola sabe perfectamente lo que se decía. ¿Tú crees? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has gestionado? Es más, te pregunto, ¿te ha parecido que incluso las declaraciones de Xabi Alonso y de Guardiola parecían concertadas o habladas previamente? ¿Qué te parece? Pues siento otra vez frustrarte, echarte agua al vino. Y yo veo tu insistencia porque vosotros en Barcelona muchas veces, como no tenéis para qué hablar y que lo que os alimentáis intelectual y futbolísticamente, históricamente, de nosotros, en lugar de hablar de Negreira y del ridículo que ha hecho en Laporta, que es lo que tienes que hablar, pues te tienes que agarrar al clavo ardiente de Guardiola para cambiar la conversación. Pero para no frustrarte, te voy a dar a F5 refrescar. Y te tengo que decir la verdad, creo que ha llegado al 5%, en una situación tan complicada como tiene el mismo Madrid, que me han hablado del tema. El 95 ni le han nombrado. Es que no lo toméis a mal. Es que nosotros es una persona insustancial para nosotros en nuestras vidas. Ya le bajamos la oreja varias veces, ya le ridiculizamos con los penaltis en el Etihad, ya le ganamos con los 2 goles de Rodrigo y ya no queremos que moleste al muchacho. Vale, o sea, ya tiene lo que tiene y ya está. O sea, pero que no moleste. Ahora estamos hablando, si quieres hablamos de Negreira y del ridículo, insisto, si otra vez, con Pablo Letras que ha hecho. No, pero conmigo no has hablado. Vamos a tener un tete tú y yo. El ridículo que ha hecho hoy, sabiendo que no ha dicho la verdad, porque no podía decirla y que eso puede tener graves consecuencias, porque cuando uno declara ante juez hay que decir la verdad, eso es decir, no le conozco de nada y los vídeos que hay saludándole, hombre, José María. No es el único que dice que no conoce de nada otro. Está muy de moda. Esto se ha puesto de moda. Yo te preguntaba más por lo de Guardiola. Lo dejamos aquí. Te me has ido por los cerros de Úbeda. Tengo que hablar del Atlético de Madrid-Valencia. Gracias, Tommy, un abrazo. Cuidaros, un abrazo a todos. Chao. Jordi Martí, buenas noches. Hasta mañana, pues. Hasta mañana. Me quedo con Guaita y con Tala. ¿Qué me dices? Fullana. Hola, Fullana, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas. ¿Cómo está el Atlético de Madrid? Bueno, el Atlético de Madrid está con un partido en casa que es importante, como es el de mañana frente al Valencia. Recuerda que vuelve al calor y al cobijo de su afición, donde no suele fallar. De hecho, encadena 10 victorias consecutivas en casa como local en los 11 partidos que ha disputado esta temporada. Solo empató el primero del curso en el mes de agosto frente al Elche. El resto todo victorias. Y es verdad que es necesario ganar, está obligado a ganar después de las 2 derrotas cosechadas fuera de casa en el Camp Nou y sobre todo también en San Mamés el pasado fin de semana. Por tanto, digamos que en casa suele rendir de una forma completamente distinta como lo hace fuera en la mayoría de los partidos y de hecho, digo, Pablo Simeone, pues si hacemos caso a lo que ha ensayado hoy, pues va a dar continuidad prácticamente al equipo que vimos entre semana en Eindhoven, que ganó en la Liga de Campeones, con Pubil, que está siendo uno de los nombres propios en los últimos partidos como central, con Molina, que se ha sentado en el lateral derecho ante la baja de Llorente, con Coqui, con Barrios para manejar el equipo en el centro del campo y arriba con Sorloz acompañado a Julián Álvarez por segundo partido consecutivo. Un Diego Pablo Simeone que hoy ha hablado de los futbolistas. Él lleva mucho tiempo en el Atlético de Madrid y dice que es gracias sobre todo a los jugadores. Yo tengo un pensamiento, estoy acá gracias a los futbolistas, absolutamente.
Mi mayor agradecimiento y fortuna que he tenido en estos 14 años es tener futbolistas que se hayan sumado a una idea y a un plan y que lo hayan logrado bajar de la mejor manera que pudieron. Entonces, si tengo algo, es que he tenido un grandísimo apoyo, principalmente, que son la parte más importante de todo este tiempo que llevo en el club, los futbolistas, seguro. Un claro ejemplo de cuando los futbolistas creen en un modelo y crean en un entrenador y las cosas funcionan. Tengo 3 minutitos para la Desco, así que Tala, apunte del partido de mañana, ¿qué esperas? Bueno, pues el Atlético de Madrid del Metropolitano, ¿no? Que es más fiable que fuera de casa, aunque el otro día para mí hizo un buen partido en Eindhoven y tampoco lo hizo mal en Barcelona. Sí, bastante peor imagen en Bilbao, y todo lo que no sea ganar pues será ya prácticamente decir adiós a la temporada y sobre todo con lo que tienes por delante en el calendario, que son muchos partidos fuera de casa seguidos, pues complicarte la vida. Yo creo que debe ganar, yo creo que debe sobreponerse a las bajas, sobre todo la de Baena, que para mí es importantísima, sí, y volver a tener esa versión competitiva. Guaita, ¿qué esperas tú? El Valencia no gana lejos de Mestalla desde el 3 de mayo, temporada pasada, que ganó en Las Palmas 2-3. Esa temporada no ha ganado fuera de casa en Liga. Hay una pandemia de gripe dentro del vestuario. Durante la semana no ha entrenado Javi Guerra. Hoy se ha caído del viaje Luis Rioja. Ha viajado con mascarilla para no contagiar al resto Gallá, que va muy debilitado y dudo mucho que esté para 90 minutos. Y momento muy crítico para el Valencia, que está con puntaje prácticamente de zona de descenso, que como digo no gana lejos de Mestalla en toda la temporada, y no te puedo dar un 11 porque el 11 va a depender de la gripe, de la evolución de varios jugadores, pero sí está claro que va a jugar arriba Hugo Duro y que en la modular veremos seguramente a Aurinic, que puede ser la gran novedad jugando con Pepero. ¿Algo más, Fulli? Que mañana va a ser el único partido de este mes que va a jugar en casa el Atlético de Madrid, como es el último previo a la Navidad. Será un día también para las familias, con actividades, con cars, con pista de patinaje sintético, con árbol de Navidad, con las mascotas, con fotografías y además a partir de las 5 de la tarde hasta con chocolate con churros. Si quieres pasarte por ahí, Yago, buen día. Es una buena jornada para ir con familia, amigos o con quien consideres. Chocolate con churros en cualquier momento, en cualquier situación, claro, con 40 tarde, grados a la frío, sombra, lo que sea, no pasa nada. Gracias, Fullana. Gracias, Tala, Guaita. Abrazo a todos. Un abrazo, hasta luego. El Larguero con Yago de Vega. Es viernes 12 de diciembre, bueno, ya es sábado 13, pero nos quedan ya pocas secciones con Ramón y Manuel en este año. Nos deben quedar 2 o 3 como mucho. Hay algo preparado por ahí para Navidad, para charlar con ellos, pero nos quedan un par de charlas. Ramón Besa, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Manuel Javois, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis los dos? Buenas noches. Pregunta de rigor, Ramón, ¿cómo has pasado la semana? Bueno, sigo surfeando la pre-Navidad, como todo el mundo. Pues ahí me meto, ahí salto, aquí no voy. Aquí es terrible, luego, te acercas pues, bueno, al centro y es que es flipante la cantidad de gente que hay. Increíble. En medio, pues la Champions, cuando hay jornada de Champions también es una semana de más trabajo. Bien, sin mayor demanda, intentando también esquivar esa pandemia que nos está azotando a algún familiar, sino a nosotros mismos y al pobre Manuel, que también creo que está chafado. Manuel, tu semana complicada, creo, ¿no? Mi semana ha sido, no, peor fue la anterior, que estuve encamado ya directamente, y esta se me ha quedado una tos de resaca de gripe que es muy, muy incómoda, pero bueno, por lo menos estoy funcional, con un ojo puesto en las elecciones de Extremadura, que tengo que hacer ahí un par de historias y bien, preparado. Pues nada, si terminas de recuperar cuanto antes y puedes pasar las fiestas tranquilo. Os lo voy a preguntar directamente, lo digo porque lo hemos comentado en el arranque del programa. Anoche entraba el director de AS, José Félix Díaz, contando un poco cuál era la situación de Xabi Alonso ahora mismo en el Real Madrid. Ramón, ¿te da la sensación que Xabi Alonso se la juega en Mendizorroza? Creer que la grandeza del Madrid y la continuidad de un entrenador pasa por un partido de Liga, que es de la jornada no sé cuántos, pero bueno, supongo que frente al City, donde yo observé o me pareció ver que se había suavizado de alguna forma el vestuario, el entrenador, y no sé si la directiva, porque no conozco tanto sus movimientos, habían dicho, venga, vamos,
eso de ultimátum, me parece que el fútbol hay cosas que van cambiando, pero otras no. La palabra ultimátum y no se va a comer los turrones es más vieja que yo, que ya es decir, ¿no? Entonces, es una frase de toda la vida. A ver si se come no me parece muy del Madrid. Me parece de un club que lucha por mantener la categoría, me parece, no sé, pero esto es uno de los tics. También le ha pasado al Liverpool, y Arne Slot pues parece que aguantó, ha vuelto a convocar a Mo Salah, ¿sí? Y veremos cómo acaba. Es decir, no sé, puede ser, pero no. Voy leyendo informaciones de muchos compañeros para enterarme y tampoco creo que hay mucha coincidencia. Hay gente que dice que sí, que es la última, otros que dicen que quizá un poco más. He oído hablar de 3 partidos. No sabría qué decir. Ha sido que el Madrid al menos tenía carácter, tenía empuje, quería, luego no pudo, no hubiese habido en otros partidos. Por lo tanto, pienso que en Vitoria van a poner, o sea, no va a haber la excusa de aquella de que los jugadores no quieren o están enfadados y van a dejar caer al entrenador, ¿no? Que es lo que a veces se supone, ¿no? Que dices, bueno, pues si no hay problemas interior en el vestuario, lo más normal es que le dejen caer. No tuve esa sensación en el partido contra el City. Manuel, ¿y qué sensación tienes tú con Xabi Alonso ahora mismo? La sensación de que estamos en el purgatorio. O sea, estamos en un lugar en el que todavía no sabemos muy bien cómo ocurrirán las cosas. A mí me ha parecido 2 cosas. O sea, me parece bastante chocante pero ocurre constantemente, como acaba de explicar Ramón, que en un club tan grande de repente dependa el futuro de un proyecto, que al fin y al cabo es un entrenador nuevo con un proyecto nuevo, pueda depender del resultado de un partido, y el resultado de un partido pueda depender de un penalti que no entre, o de un palo, o de una ocasión que se ha fallado. Para empezar, aunque luego en el Madrid evidentemente hay una dinámica que tiene más que ver con la apatía de los jugadores o con la falta de ganas a la hora de perdón, a la hora de presionar, que otra cosa. Pero es verdad que me resultó un poco deprimente que se atemperase de alguna manera la depresión por el partido contra el City. Es decir, Madrid ha perdido en casa contra el Manchester City. Bien, que jugó mejor, que tuvo una mejor actitud, etcétera. Pero yo he visto voces como el Madrid nunca ha sido eso. El Madrid nunca ha sido, hemos perdido, pero lo hemos intentado, ¿no? No quiero decir que se tuviese que agravar la crisis, pero que significase algo el hecho de que hubo una mejor actitud. Pero ¿cómo no va a haber una mejor actitud en jugadores de élite que juegan en el Real Madrid, que juegan en clubes grandes? Es lo mínimo. De repente estamos celebrando los mínimos. De repente estamos celebrando que hubo mejor actitud, que se jugó un poco mejor, que se presionó un poco más. Eso es lo mínimo. Y nos hemos acostumbrado, tal y como está la temporada de Madrid, a que de repente eso sea un mérito. Y que palmar con el Liverpool, con el City de repente haya sido bueno, pero se jugó bien. No, tío, el Madrid nunca ha sido eso. A mí eso, esto de hemos ganado unos puntos de confianza por haber perdido en casa en Champions contra cualquier equipo del mundo, no me parece bien. Y otro asunto además, Ramón, es todas las miradas están puestas en Xabi Alonso, que parece el único culpable de esta situación. Hay que hablar de una planificación en la que hay una posición específica como es ese mediocentro creador que no ha tenido sustitución en el conjunto blanco, y se advirtió, oye, se están yendo estos jugadores, no están llegando gente para suplirlo. Y luego también muchas veces se dice la actitud de los jugadores. El otro día contra el City fueron pitados algunos de ellos, con lo cual quiero decir que tampoco sería muy justo desviar la atención solo hacia un lado, ¿no? Bueno, siempre se acostumbra a decir que es multifactorial, no hay un solo fenómeno, ¿no? Lo que pasa que sí que se ha simplificado mucho en Xabi Alonso, tanto el boato que hubo como el gran entrenador cuando llegó, pues como si pareciera que no sirve para nada. Los antecedentes dicen que los entrenadores españoles no le van demasiado bien al Madrid. Esa también es un dato a tener en cuenta. Es curioso, ¿no? Como cuanto más cercano, no vamos a recordar todos los casos, pero creo que desde Del Bosque, pues la cosa está que los entrenadores españoles ha costado mucho si lo repasamos, ¿no? Pero ahora un entrenador solo me cuesta pensar que hablamos de cuerpo técnico, a las cosas que siempre se dice es el físico. Lo primero, si se gana van como aviones y si se pierde van mal. Cuando se pierde corre más que correr menos, corre mal, y cuando se gana todo el mundo punta. No sé, he oído por aquí alguna versión de que están preocupados por el físico del equipo. No sé si tiene algo que ver que no esté Pintus, todo lo que había ocurrido, que el propio Xabi Alonso tenga su equipo, pero es multifactorial.
evidentemente tú has hablado de una cuestión que es importante, que es que la composición de la plantilla tampoco creo que sea la que quería el entrenador. Aceptó condiciones y ahora es esclavo de las condiciones que aceptó, pero me parece que no quería ir al Mundial de Clubs, se empachó con el Mundial de Clubs, me parece que allí tenía una idea que luego ha cambiado. No sé, creo que cuando las cosas no se encuentra un punto de inflexión, pareció que iba en San Mamés, se había encontrado el punto de efecto. Puede ser que se ocurriera lo mismo contra el Manchester City y de ahí que el partido contra el Alavés tenga esa importancia, ¿no? Porque ya se ha pasado por esta situación de creer que todavía... Lo más curioso para mí fue que el Madrid llevaba de las 14 jornadas, creo, no sé cuántos partidos llevaba ganado, iba líder, todo parecía bien, y lo que más me sorprende es que por primera vez en mucho tiempo el ganador del clásico es el que está teniendo los problemas. Normalmente el clásico dejaba secuelas al perdedor. Y ahora por primera vez pues el Barça se ha encontrado con el liderato, evidentemente lo ha buscado porque ha sido muy perseverante, pero el que ha dejado de sumar puntos, que tenía más 5 era el Madrid y ahora el que tiene más puntos es el Barça, y no entiendo, el que ha encontrado es fianza los sectores que se miran, señal de que no se digerió bien lo que pasó pues en el clásico y la victoria luego después contra el Atleti de Bilbao. Manuel, es que estamos... Sí, contra el Atleti. Ramón, ¿no? El clásico se ganó, el Madrid se puso a 5 puntos, creo, como líder, y de repente yo sé si porque consideraron que con el piloto automático estaba todo más o menos hecho contra rivales un poco menores y con presionar y con jugar con ganas contra equipos grandes se podían arreglar las cosas. Pero desde el clásico el Madrid no ha levantado cabeza, eso es así. Sí, pero claro, Manuel, miramos el equipo y salvo Mbappé y Courtois, que están sosteniendo al equipo, la temporada del resto es mala, es que es muy mala. No, pero lo habíamos avisado cuando Madrid estaba líder, estaba jugando más o menos, bueno, jugando tampoco es que estuviese jugando muy bien, pero bueno, iba tirando, y ya el Atlético de Madrid ya fue un aviso de que las cosas a lo mejor no podían estar tan bien como podían parecer por la clasificación. Que contra el Barcelona pusieron muchísima carne en el asador, jugaron con ganas, etcétera. Vale, y el Barcelona tampoco llegó como está jugando, por ejemplo, ahora. Ok, pero es que esa victoria, no sé, o sea, de repente los adormeció, los anestesió. Veremos, esto como siempre los resultados son los que al final acaban tomando las decisiones. En el Real Madrid, en el Barça y otros equipos de máxima exigencia, lo que vale es ganar. Y prácticamente las temporadas de transición, no, es que hay un tiempo a la adaptación. No, hay clubes que no tienen tiempo de adaptación. Llegas, funcionas y si no funcionas ya sabes lo que hay. Es que no hay más. Es así. Pero además, si me permites, luego hay observaciones que te hacen pensar, ¿no? Cuando Guardiola dice, qué bueno Rodrigo es el jugador diferencial. Y entonces dices... porque no ha jugado Rodrigo, o solo lo ve Guardiola, o piensa que la opinión de Guardiola no es la misma que tiene Xabi Alonso o la que tiene otra gente. Es verdad que hemos hablado mucho de Mbappé y de Vinicius, pero Rodrigo a nivel, tiene un cartel internacional que creo que es relevante, ¿no? Es uno de los jugadores que marcó diferencias en otras épocas. Quiero decir que cada uno ve una cosa diferente. Hablando de Guardiola, ya que sale aquí el nombre de Guardiola, vamos a volver a escuchar las famosas declaraciones de Guardiola que no deja a nadie indiferente. ¿Qué mensaje de amistad casi que tienes con Xabi Alonso se le manda en este momento, desde tu experiencia, viendo pues que parece que ahora está un poco solo, digamos? Que mee con la suya. Que mee con la suya. Y como no me hará Colonia, le irá bien, ya verás. Nos ha guardado el titular, ¿eh? Sí, nos ha dado el titular. Ya lo tenéis. Que evidentemente hemos ido utilizando como es conveniente. Manuel, ¿qué te parece? Bueno, Guardiola siendo Guardiola, ¿no? He leído muchas interpretaciones, incluso he leído alguna interpretación que decía que se estaba metiendo con Xabi Alonso. Lo que está diciendo es que vaya donde vaya, juegue con lo que él tiene en la cabeza, que sea él mismo, que utilice... Sí, pero claro, es lo que tú dices, se puede interpretar como, oye, tío, no estás haciendo... o no estás llevando a cabo tus ideas, te están modificando, te estás sintiendo influenciado, bueno, o puedes interpretar de oye, muere con tus ideas. Que es el peor en el trabajo del mundo, el entrenador del Madrid, porque evidentemente hay como una masiva presión sobre ese cargo, etcétera. Eso seguro. No sé si... Yo creo que por la relación que tienen ellos, claro, que estuvieron en el Bayern años y demás... Yo creo que ha sido como que muera con sus ideas, que viva con sus ideas y que mee con la suya y que no mee con la de los demás.
Creo que puede ir por ahí. Lo de la colonia ya es una cosa que viene de hace muchísimo tiempo, no sé quién fue el que lo puso en circulación, pero no me parece ningún agravio, no me parece que esté dando ningún recado. Simplemente, bueno, pues eso. Sí, tu interpretación puede ser válida, ¿no? En plan, a lo mejor hay demasiadas presiones en el Madrid, que eso sí que es verdad, hay muchísimas presiones en el Madrid, como para que tú a lo mejor no puedas hacer tu trabajo con toda la libertad del mundo. Eso creo que existe en todos los clubes grandes, en todos. Pero no me parece... yo cuando lo escuché me pareció llamativo, es muy Guardiola, en una previa además, pues como él mismo dijo, creo que aquí está el titular, pero no me pareció... Bueno, a ver, evidentemente todo lo que hable de la entrepierna siempre va a ser noticia, sea donde sea. Pero es una forma de decir que haga lo que haga, que lo haga con la suya, efectivamente, y que no lo haga con los demás. Por eso decíamos la de las múltiples interpretaciones que puede haber, en el sentido de te está dando un palo como diciendo, macho, estás perdiendo tu norte, estás dejando de hacer, pero si apelamos a la amistad que hay entre los dos y el buen rollo, es un poco de, joder, tío, no te dejes influenciar, tú tira con lo tuyo, muere con lo tuyo y ya está, no hay más. Ramón, hay interpretaciones, pero lo que está claro es que Guardiola, cuando deja este tipo de reflexiones en rueda de prensa, no deja a nadie indiferente, ¿eh? Eso seguro. Bueno, yo creo que nosotros, los periodistas como tales, debemos saber que nos pasamos todo el rato hablando de ellos, de entrenadores y de jugadores, que si este, si el otro, si me parece mejor, si me parece peor. Entonces, tenemos que aceptar, para bien o para mal, lo digo por mi parte, porque a mí me puede poner nervioso Mourinho y tengo que aceptar que Mourinho diga una cosa que no me gusta, pero de la misma forma que yo digo que Mourinho me parece un grosero o lo que sea, pues tengo que aceptar si luego me dice que yo soy no sé qué, no sé cuántos. Eso para empezar. Creo que hay que tener tolerancia y hay que tener un cierto sentido del humor y una cierta esgrima dialéctica. Luego, por la parte de Pep, él mezcla una expresión muy castellana que no es suya, que es el mear colonia, que efectivamente es una parte de la prensa de Madrid que es la que siempre ha marcado muchas distancias con Pep y no le puede ver. Digo sobre todo de Madrid porque me consta y de que hay un sector que le parece pues que es un... Sí, esa expresión salió de Madrid, eso seguro. Pero la otra es muy catalana, que es pixam la teva. O sea, yo cuando la escuché pensé, la traducino simultáneamente, porque yo no he escuchado mear con la tuya. No sé, a lo mejor estoy equivocado, pero no me parece más una expresión más catalana de pixam la teva, que es muy... Yo sí que se la he oído a Pep pixam la teva, pero no le había oído nunca decir mear con la tuya, lo cual es un mix, ¿no? Pero sí que creo que él tiene buena relación con Xabi Alonso, no sé si se hablan o no, pero mucha mejor que la que puede tener con Florentino Pérez. Por lo tanto, ahí no me cabe ninguna duda de que él está más a favor de Xabi Alonso que de las decisiones que pueda tomar el presidente del Real Madrid. Incluso alguien podría interpretar lo que he dicho antes, de que como no juega Rodrigo, pues que Alonso se ha equivocado no poniéndole, ¿no? Es decir, no sé, pueden tener visiones diferentes, porque dices, bueno, pues al fin y al cabo no lo ha puesto el entrenador. Pero bueno, al margen de esto, yo entiendo esto, que hay gente que se pueda enfadar, otras que no. A mí me pareció que como mínimo piensa las ruedas de prensa, piensa lo que va a decir y no se la saca de... Es otra realidad. Que hay otros entrenadores no les gusta la esgrima y esto también plantea un reto de no ir allí con él simplemente a preguntar por preguntar, sino a ver qué le voy a preguntar, qué voy a responder. No es lo mismo que es después de un partido, cuando hay muchas pulsaciones, a veces salen frases no pensadas. Yo creo que esta sí que fue muy pensada. Luego te puede gustar o no, pero estoy seguro que él sabía que la iba a colar o la iba a decir y que iba a provocar lo que provocó. Porque no olvidemos nunca que uno de los factores por los que Pep sigue en Manchester es porque él está mucho a papel de la prensa británica que con el de la prensa española, porque él entiende que en Manchester o en la Premier no hay la presión que hay en España con las radios, con las televisiones, con la prensa deportiva. Allí hay la prensa sensacionalista, los tabloides de fin de semana, y luego los demás, si ganas te aplauden y si pierdes te crujen. Pero no hay el cada día de ese contencioso Barcelona-Madrid que da de comer a mucha gente y que alimenta el gas sentimental, aunque ellos no jueguen, sino que toda la semana estamos pendientes. Bueno, tú además del Sevilla, tú del Sporting, tú del Ourense, además de quién eres, del Barça o del Madrid. Y eso hace pues que, bueno, ese tipo de, cuando se cruzan los equipos de los entrenadores, pues haya ese contencioso periodístico. Y para terminar, quería conocer vuestra opinión. Hoy han declarado como testigos tanto Joan Laporta, presidente del Barça, como
Ernesto Valverde y Luis Enrique como exentrenadores del FC Barcelona en el marco de la investigación del caso Negreira. Evidentemente ha dicho Laporta que el pago a Enrique Negreira era algo que le venía heredado de las presidencias anteriores, que se decidió seguir haciéndolo, que lo único que se recibían eran informes arbitrales y que en ningún caso se quiso influenciar en las labores arbitrales. Bueno, habría sido noticia que hubiese dicho Laporta que se ha procurado influenciar en las labores arbitrales. Eso sí, Laporta ha dicho que se recibieron más de 600 informes de árbitros y Luis Enrique y Valverde han dicho que ellos no vieron ni uno de esos informes arbitrales. Ramón, esto hay que esperar, no hay más. A mí lo que me gustaría saber es el contrato original, por qué se firmó y quién lo firmó. Si se firmó en 2000 el presidente Joan Gaspar o quién fue y qué es lo que firmó. El problema es que parece que no hay documentos porque, según ha dicho Laporta, cada 5 años se destruyen, pero resulta que hay 600 informes por ahí que han salido del desván o no sé de dónde. Entonces no entiendo si esos informes que hay ya no son los del padre Negreira, sino son los del hijo Negreira. Por aquí ya tiene el documento original. Eso para empezar, que es donde está el origen del pecado. Claro. Y luego, ¿por qué los diferentes presidentes no lo cortaron? Lo cual me hace pensar que si no lo cortaron es que aquí se derivan otras circunstancias, que no son simplemente... Ha habido ahí pagos a terceros, ha pasado alguna cosa más que nosotros nos hemos enterado, y eso es lo que me interesa, o como mínimo debería interesar a los socios del Barça, porque si el Barça ha pagado 7 millones, bueno, debería interesar, no soy socio del Barça. Yo soy aficionado, puede gustarme el Barça, pero no voy a hablar en nombre de los socios porque no me toca. Pero evidentemente, si el club ha pagado 7 millones sin saberse por aquí, los socios deberían saber por qué se han utilizado, más allá de que puede ser simplemente por pagar a un señor que controle las designaciones arbitrales, por entender que el Madrid tiene mejor control que el Barça, porque en sus comités de árbitros normalmente han figurado personas vinculadas al Madrid, ya sea por afición o por las circunstancias que sean, y alguien dijo, tengo que buscar a alguien que controle las designaciones arbitrales. Y a partir de aquí se pagó a ese señor unos emolumentos que no corresponden o sí, o él lo utilizó para hacer chantaje al club, cosa que no sé. Y luego, por otra parte, pues saber por qué se mantuvo ese pago hasta el 2018, cuando el Barça ya estaba en una situación económica muy crítica, y entiendo que Bartomeu no lo hizo por pensar que había que cortarlo, sino para ahorrar. O sea, debió pensar de que puestos a reducir gastos, este era uno de los primeros que se podía prescindir. Entonces, no debía ser tan importante si se podía prescindir de este gasto. Claro. Por lo tanto, aquí son los directivos los que tienen que explicar exactamente qué es lo que ha ocurrido. Yo a los jugadores y entrenadores no veo por qué tienen que ver en esa historia. Manuel, ¿tú cómo lo ves? No, bueno, lo que ha dicho Laporta, o sea, que es heredado no te exime absolutamente de nada, o sea, eso da igual, que es heredado y tú lo mantengas es igual. Los 600 informes o más, pues hay que enseñarlos si existen, y si no existen, pues hay un problema. Y por lo demás, yo creo que hasta ha habido directivos que reconocían, no sé si hablo de memoria, porque este caso ya es tan largo, al final tan farragoso, y tan claro por otro lado, que es como, pero que habían dicho que en plan, pues que había una clara predisposición del estamento arbitral hacia el Madrid, y lo que se conseguía con los pagos era tratar de equilibrar eso, lo cual es bastante loco. Dicho esto, bueno, hemos hablado ya tanto de este caso que no sé lo que va a dictaminar la justicia. Sí sé que lo que parece generalmente es lo que es, y que existiese una sensación de agravio del Barça, seguramente lo existiese, la sigue existiendo, en plan, todo el poder, todos los árbitros, todo está con el Madrid, y por lo tanto pues hubo un momento largo de muchos años en los que se decidió pagar al vicepresidente del comité de árbitros supuestamente por informes que no existen o que no se han visto, y que luego gente en privado ha reconocido que era para tratar de equilibrar ese supuesto favoritismo arbitral hacia el Madrid. No, tampoco es que, no sé, ya está en una fase del proceso judicial que la verdad es que ni me atrevo a adentrarme en ello. Han declarado, y insisto, como testigos tanto Laporta como los dos entrenadores del Barça, y a partir de aquí veremos hacia dónde deriva la justicia. La semana que viene más, queridos. Abrazo, cuidaos. Manuel, cuídate mucho. Recupérate. Gracias, chao, chao. Adiós, buenas noches. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.